mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar en esta mañana. Espero que todos se encuentren bien, reciban un fraterno y cordial saludo y abrazo. Y bueno, antes de iniciar con nuestra clase, quiero comunicarles que el domingo pasado nuestra hermana Nelly Cruz partió a las mansiones celestes con nuestro Señor. Y bueno, sabemos que pues es un dolor y una tristeza muy grande las que pues, la familia está pasando. Sabemos que siempre el pues ver partir a un ser querido es algo muy doloroso, y por eso quiero iniciar esta clase con una oración para pues que pidamos consuelo y fortaleza para la familia. Les invito a inclinar su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias en este día por la vida que nos das, gracias por la salud, y gracias, Señor, por permitirnos pasar este tiempo en el cual, Padre, pues vamos a estudiar tu palabra. Pero antes, Señor, te pedimos de manera muy especial por la familia de nuestra hermana Nelly. Sabemos que, Padre, pues sus corazones están tristes, están pues pasando por un dolor fuerte por la partida de nuestra hermana, tu presencia. Pero, Señor, te pedimos que tú des consuelo, que des fortaleza, Señor, a su familia, a su hijo Jared, Señor, pues a sus padres, sus hermanos. Padre, te pedimos que tú confortes, que tú consueles, que tú des, Señor, ese ánimo que ellos necesitan en estos momentos tan difíciles, Señor. Te rogamos por la familia y, Padre, también ponemos en tus manos este tiempo que vamos a iniciar de estudio en tu palabra, para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en tu palabra, en este estudio, para poder comprender, Señor, esas enseñanzas que tú tienes preparadas para nuestra vida el día de hoy, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, la semana pasada concluimos con nuestro tema de soportándonos los unos a los otros, y bueno, vimos que soportar en humildad y mansedumbre a los otros, a los demás, nos permite tener o guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Vimos también que los cristianos debemos de estar siempre empeñados en guardar celosamente la unidad del Espíritu, como nos lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:3, y esta unidad no es y no puede ser creada por la iglesia, pues ya ha sido creada por el Espíritu Santo, Él ya la dio. Vimos que ahora nosotros como creyentes debemos de trabajar en conservarla, en guardarla y en protegerla. Esa es nuestra tarea, nuestro deber como creyentes. Y bueno, también vimos incluso la exhortación que Pablo hace a la iglesia de Roma, ahí en el capítulo 15, versículo 1, donde dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En otras palabras, soportarnos los unos a los otros con humildad, con paciencia, en amor. También aprendimos que para poder soportarnos los unos a los otros hay que perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Porque vimos que no es posible tolerar a otros sin perdonarles sus ofensas. No es posible llevar esa unidad en la iglesia si en nuestros corazones hay resentimiento, hay rencor, hay odio contra algunos hermanos, porque eso no permite que nosotros los soportemos, y mucho menos nos permite que los amemos como el Señor nos ha amado a nosotros. Y bueno, precisamente de eso se trata nuestra clase de esta mañana. Nuestra clase se llama Perdonándonos unos a otros. Y bueno, es una clase que es un tema muy importante, muy interesante, ¿sí? Y por eso es que esta clase la vamos a dividir en 4 partes. En 4 partes vamos a ver esta clase,
y el día de hoy vamos a ver las consecuencias de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar. Y hermanos, el perdón es una necesidad en la vida de cada persona, porque si no perdonamos a los demás sus ofensas, las consecuencias pueden ser graves en la vida de el que no perdona. Y lo vamos a ver en esta clase. Y les invito a abrir su Biblia, hermanos, espero ya la tengan a mano, tengan también su libreta para hacer sus anotaciones. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la carta de Pablo a Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Y fíjense cómo nos dice la Escritura lo siguiente. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese es nuestro texto base. Y algo que quiero enfatizar es que Dios pide que como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los demás. Porque Dios nos perdonó a nosotros, dice, en Cristo. Y hermanos, vivimos en una sociedad en la que es una sociedad egoísta, es una sociedad centrada en sí misma, que busca solamente lo suyo. Y se exalta, incluso se exalta a los personajes que son vengadores, a los que buscan la justicia propia. No hay un lugar para el perdón, ¿sí? El pecado ha llegado a tal grado que se considera débil o tonta a la persona que perdona un agravio, una ofensa. Y obviamente el resultado de todo esto son seres humanos llenos de resentimiento, de ira, de odio, de hostilidad hacia los demás. La falta de perdón es la causa de desintegración incluso familiar, de enemistades, de problemas, de incluso problemas en las familias, problemas laborales. Incluso está comprobado también que es causa de enfermedades mentales y físicas. ¿Sí? Está comprobado que una persona que vive con amargura y odio en su corazón desencadenará enfermedades que si perdonara no las padecería. Entonces la Biblia nos enseña una verdad maravillosa, y esa verdad es que tenemos un Dios perdonador. Tenemos un Dios perdonador, y esta verdad la podemos observar a lo largo de toda la Escritura que el Señor nos ha dejado. Incluso la podemos ver ahí ilustrada, esta verdad, en el Hijo Pródigo, ¿sí? Donde podemos ver el carácter perdonador de Dios, ¿sí? En este pasaje lo vamos a leer, vamos a buscar Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, versículos 11 al 32. Y vamos a leer la palabra del Señor, espero ya tengan la cita. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Podemos ver aquí, hermanos, ese carácter perdonador de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parábola el Padre representa a Dios. Y vemos aquí cómo Dios le perdona. Dios muestra su bondad cuando perdona a quien le afrenta con sus malas decisiones y actitudes. Porque a veces con ello, hermanos, hacemos blasfemar su nombre. Pero podemos ver aquí que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y así quiere que cada uno de nosotros, que somos sus hijos, seamos. Que mostremos compasión, que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos a aquellos que nos afrentan. El padre vivió una gran afrenta de parte de su hijo, de este hijo menor. Porque el hijo es como si estuviera deseándole la muerte a su propio padre. Es como si le hubiera dicho: pues papá, ya quiero que te mueras porque ya quiero heredar lo que a mí me toca. Y fíjense que el padre no resistió darle, al contrario, le dio, repartió los bienes y le dio lo que a él le tocaba. Y este hijo, dice, se fue y vivió perdidamente, gastándolo todo y quedando sin ni siquiera que comer, al grado, dice, de querer llenar su estómago con el alimento de los cerdos. Entonces, cuando él vuelve en sí y decide volver al padre y decirle: Padre, no merezco ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre, antes de que el hijo termine, le corre a su encuentro, le abraza, le besa, en señal de que le perdona su afrenta, en señal que le perdona su pecado, y manda a matar el becerro gordo para hacer fiesta, para regocijarse. Y miren, en su comentario bíblico a la carta a Filemón, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: si Dios muestra toda su plenitud cuando perdona, esto quiere decir que el hombre, cuando actúa como Dios, hace lo mismo. El hombre, cuando actúa como Dios, o sea, mostrando bondad, mostrando misericordia, perdonando a su prójimo sus ofensas, dice, está haciendo lo mismo que Dios. Entonces, si Dios perdona, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y hermanos, la falta de perdón es algo
impensable en la vida de un cristiano. No es un acto de que si queremos o no queremos perdonar, no. ¿Sí? Es un mandato directo del Señor y el no obedecerlo, ¿sí?, es un acto de rebelión y desobediencia hacia Él. Porque se nos ordena perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Es un mandato en la Biblia. Incluso la Escritura dice que debemos perdonar como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que dice nuestro pasaje base de esta clase. E incluso en Colosenses, vamos a buscar, Colosenses 3:13, y vamos a ver que también ahí, hermanos, podemos encontrar, ¿sí?, este mandato, Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es un mandato. No es si quieres o no quieres perdonar. No. El Señor nos está dando ese mandato. ¿Y por qué, hermanos? Es importante saber uno por qué Dios quiere que perdonemos. Porque, bueno, hermanos, al no perdonar, los únicos que nos dañamos somos nosotros mismos. El no perdonar trae consigo consecuencias devastadoras, graves a la vida de esa persona. Y lo vamos a ver, por ejemplo, número 1, si alguien quiere ir anotando, por eso es importante la libreta y la pluma, espero la tengan a la mano. Y miren, número 1, una consecuencia terrible de no perdonar es que la falta de perdón nos hace prisioneros del pasado. Vivimos del pasado, de lo que nos hicieron. Y, hermanos, vivir de esta forma mantiene vivo el dolor y la herida abierta, impidiéndonos tener una restauración en nuestras vidas. Y, hermanos, esto va a crear, sin lugar a dudas, sentimientos dañinos, sentimientos que envenenan el corazón y el alma de esa persona que no perdona. Perdonar te va a liberar del pasado para que puedas vivir el presente, porque si no, de lo contrario vas a seguir siendo esclavo de tu pasado, de lo que te hicieron. Y el Señor quiere que seas libre. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué nosotros aferrarnos a vivir nuevamente en la esclavitud de nuestros pecados, de los pecados de los demás? El Señor quiere que seamos libres emocional y espiritualmente hablando. Por eso debemos de perdonar para soltar el pasado. Otra consecuencia terrible por la falta del perdón es que produce amargura en la vida de las personas. Y entre más tardemos en perdonar, más amargura habrá en la vida de esa persona. Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, estorba en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Es más, si hay amargura no puede haber una relación con Dios. Y también se contamina a los demás. Por eso es algo terrible no perdonar las ofensas de quienes nos han hecho daño, de los que nos han faltado. Debemos de perdonar, hermanos. Se dice que la amargura que viene por la falta de perdonar es como un cáncer que va matando paulatinamente a la persona que la tiene y afecta sus relaciones con los demás, porque se vuelve agresiva, se vuelve irritante, hostil en el trato o en sus relaciones con las demás personas. Incluso la amargura refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento y podemos
lastimar incluso a seres muy queridos, lastimar a personas que no queremos lastimar. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado y perdonar. Otra consecuencia es que la falta de perdón abre la puerta a Satanás para que estorbe la obra de Dios y haga la suya. Incluso en Efesios 4, versículos 26 al 27, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, hermanos, y no perdonamos, estamos dándole lugar al diablo para que entre, ¿sí?, a nuestras vidas, para que entre a nuestras relaciones. Algo que debemos saber, hermanos, y es muy importante, es que no es pecado enojarse, porque es una emoción natural en el ser humano. Entonces, el pecado está cuando dejamos que el enojo permanezca por tiempo prolongado en nuestros corazones y comienza a echar raíces de resentimiento, de odio y de amargura. Ahí sí ya estamos pecando. No podemos permitir, ¿sí?, que el enojo empiece a crear eso en esas emociones dañinas en nuestras vidas, esas emociones no, incluso el enojo no controlado por el dominio propio que el Señor nos da a través del Espíritu Santo puede llevarnos a la ira. Y hermanos, ya caer en la ira es algo muy grave en nuestras vidas. La ira nos enceguece, la ira, ¿sí?, nos nubla el entendimiento y podemos incluso cometer cosas graves que no queríamos hacer. Por eso es muy importante que no dejemos que el enojo, dice, se quede en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pues, número 4, hermanos, la falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. Anótelo, hermano, la falta de perdón estorba nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está centrada en lo que nos hicieron, en lo que nos dijeron, o incluso tenemos nuestra mente ocupada de cómo vamos a responder ante tal agresión. A ver, somos a veces tan vengativos, tan rencorosos, que no estamos pensando cómo desquitarnos de lo que nos hicieron. Y a veces no nos llenamos nuestra mente con las personas que nos hicieron daño y no la llenamos de la palabra de Dios. La falta de perdón, hermanos, es pecado porque estamos siendo desobedientes a Dios, ¿sí? Fíjense, la falta de perdón es pecado porque estamos siendo desobedientes a Dios, y el pecado va a estorbar nuestra comunión con Él. Si hay pecado en nuestras vidas, hermanos, ese pecado es como una barrera que se pone entre Dios y el hombre y no puede haber una comunión con Él. Entonces, por eso es importante que perdonemos a nuestro prójimo sus ofensas. Número 5, la falta de perdón destruye y divide las familias. Entonces es triste, pero podemos ver incluso, a veces lo podemos vivir en nuestra propia familia, esas consecuencias de no perdonarse los unos a los otros. Hay familias que no se hablan, se dejan de hablar por meses, por años. Incluso hay familias que sus integrantes tienen cierto resentimiento o hasta odio contra alguno de sus familias. He sabido yo de personas que tienen mucho odio contra sus padres, contra sus hermanos, contra su cónyuge o con algún otro pariente. Tienen un rencor, un odio, ¿sí?, que no les deja ser libres, que no les deja tener esa comunión con Dios, que está dañando su familia, sus relaciones familiares. Por eso debemos de perdonarnos los unos a los otros. Número 6, otra consecuencia devastadora que podemos ver de no perdonarnos, ¿sí?, y que es algo terrible también, es que estamos enseñando a nuestros hijos a no perdonar.
Estamos enseñando a nuestros hijos a ser rencorosos, a guardar odio, a guardar amargura, resentimientos contra los demás. Y hermanos, algo muy importante es que nosotros como padres solamente vamos a influir de dos maneras en nuestros hijos, o positiva o negativamente. Y allí depende de nosotros de qué forma queremos influir en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la tendencia de los hijos, hermanos, con nosotros como sus padres, no es hacer lo que les digamos que hagan, sino ellos van a hacer lo que ven que nosotros hacemos. Ese es el peligro que corremos, porque debemos ser ejemplo de nuestros hijos. Yo no puedo decirle a mi hijo, tienes que perdonar, cuando él ve que yo no perdono. Hay una incongruencia en mí. Entonces ese es otro peligro y otro daño que causamos a la vida emocional y espiritual de nuestros hijos. Y por último, número 7, la falta de perdón genera división y conflicto en la iglesia, hermanos. La iglesia no está exenta de este mal. Por algo hemos visto en clases pasadas que Dios nos ordena soportarnos y perdonarnos los unos a los otros, a poner en práctica las virtudes que el Señor nos muestra, nos modela, como es la humildad, la mansedumbre y la paciencia, para que, dice, en amor nosotros guardemos la unidad del Espíritu en la iglesia, dice, en el vínculo de la paz. Debemos de guardar, hermanos, ese vínculo, debemos de ser cuidadosos con lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Debemos ser cuidadosos en nuestra vida espiritual como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Como veíamos hace 8 días en la clase, para guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Y hermanos, una de las razones por las que nos cuesta tanto trabajo perdonar es porque no tenemos claro lo que es el perdón. A veces ignoramos lo que es el perdón. Y por eso, hermanos, en esta semana yo les invito a que hagan un ejercicio. Pregúntenle a 5 personas qué es el perdón para ellos. Dile, para ti, ¿qué es el perdón? Y la próxima semana veremos qué es el perdón. ¿Qué es y qué no es el perdón? Porque a veces nos confundimos y pensamos que el perdón es esto, que el perdón es aquello, pero no. La próxima semana yo los invito, hermanos, que estemos atentos a la clase, porque vamos a ver qué es y qué no es el perdón. Y eso es algo muy importante, es un tema muy importante para nuestras vidas como creyentes. Y hermanos, esta semana, como tarea, vamos a hacer una evaluación de todo lo que Dios nos ha perdonado y de lo que la Biblia nos dice que merecíamos por esos pecados. Fíjense, esa va a ser tu tarea. Hazte una evaluación de todo lo que Dios te ha perdonado y lo que la Biblia dice que merecías por esos pecados. Y después medita en el perdón que Dios te otorgó sin que tú te lo merecieras. Porque a veces decimos, es que no se merece que lo perdone. Pero bueno, hermano, tú te merecías que Dios te perdonara. Te merecías todo el perdón, la gracia y la misericordia de Dios en tu vida por tus pecados. Entonces, por eso, hermanos, en este análisis que hagamos de nosotros, debemos de ser cuidadosos en ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida por nuestros pecados, por nuestras ofensas, nuestros agravios hacia Él. Bueno, hermanos, también vamos a comenzar a memorizar nuestro pasaje base, Efesios 4:32. ¿Sí? Entonces estas son las tareas de esta semana. Hermanos, que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto poder compartir esta clase con ustedes. Espero que sea de bendición y nos estaremos viendo la próxima semana. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites pasar en comunión como iglesia. Gracias por tu palabra, ese alimento que nos anima, que nos conforta, que nos consuela y que nos da, Señor, esa fortaleza para seguir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de las familias que conformamos tu iglesia, Betel. Y Padre, sé tú el que siga haciendo la obra en nuestras vidas
y confortándonos para seguir, Padre, adelante, firmes en nuestra fe, Señor, en nuestra vida diaria contigo, Señor, a pesar de todo esto que estamos viviendo por esta pandemia. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó